¡Qué decepción, México! Esas palabras, casi un gruñido de ira, resonaron en la cabina de mando mientras el colosal avión de pasajeros surcaba un mar de nubes grises. El hombre que aferraba los controles se llamaba Friedrich Barnard, un capitán alemán veterano que había dominado los cielos por más de 20 años. Era un hombre de calma imperturbable, un perfeccionista hasta la médula y, por encima de todo, inmensamente orgulloso. Pero ese día, una insignificante avería en su impecable historial estaba a punto de cambiarlo todo, de desmantelar el mundo que había construido dentro de su mente. El vuelo debía ser una ruta directa de regreso a Alemania, un trayecto que conocía de memoria. Sin embargo, una luz de advertencia parpadeó en rojo carmesí, obligándolo a tomar una decisión de emergencia que detestaba. Se le presentó un cambio de destino, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en la Ciudad de México. ¿México? ¿Aquel país caótico y polvoriento? Friedrich chasqueó la lengua con desdén. En su mente, México era un remolino de desorden, un vestigio de un desarrollo fallido. Alguna vez, quizás, tuvo una cultura rica, pero ahora, en su imaginación, no era más que un lugar ruidoso, ineficiente y estancado, una nación que había perdido el rumbo. Estaba absolutamente convencido de ello. Lo que no sabía era que todos sus prejuicios estaban a punto de estrellarse, no contra el suelo, sino contra una realidad que jamás habría podido concebir desde la altitud de su arrogancia. Un aterrizaje de emergencia, una llovizna fría y, frente a él, un país que se desplegaba con una vitalidad y una calidez que superaban con creces su atrofiada imaginación. Una pista de aterrizaje impecable, un equipo de mantenimiento que no corría, sino que se movía con un ritmo y una confianza contagiosas, y una atmósfera en todo el aeropuerto que irradiaba una inexplicable sensación de bienvenida. Su corazón, nublado por la ira y el escepticismo, comenzó a descongelarse, milímetro a milímetro. ¿Qué era esto? No fue un simple aterrizaje. Fue el momento en que su escala de valores tocó tierra y se hizo añicos. En las horas y días siguientes, a través de una reparación inesperada, descubriría la verdadera esencia de la habilidad mexicana, en los pasillos del aeropuerto, sentiría el calor de un sistema social basado en la empatía, y finalmente, en las calles de la Ciudad de México. Sería testigo del milagro de un orden que nacía, no de la rigidez, sino del corazón. Y al final, se daría cuenta. Un país avanzado no es el que hace más ruido, sino aquel donde la gente confía y se apoya mutuamente con una calidez genuina. Esta es la historia del despertar de un capitán en cielos extranjeros, un viaje que comenzó con un prejuicio arraigado y se transformó en un profundo respeto. La verdadera cara de México que descubrió está a punto de sacudir, silenciosamente, todo lo que das por sentado. Comencemos, pues, la historia del hombre que murmuró qué decepción y terminó mirando hacia un nuevo cielo. Antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, te invito a que te suscribas al canal y presiones el botón de me gusta. De esta manera, YouTube sabrá qué tipo de contenido valoras y te recomendará videos como este en el futuro. Apoyar el canal es tan sencillo como un clic y significa un mundo para nosotros. Además, en la descripción encontrarás enlaces a otros videos que podrían interesarte. Gracias por tu apoyo. Las nubes matutinas brillaban tenuemente en la ventanilla de la cabina, una masa etérea y silenciosa. En medio de esa calma, el capitán Friedrich Barnard murmuró en voz baja, «¡Qué decepción, México!». Su copiloto, Hans, le lanzó una mirada fugaz, pero sabiamente guardó silencio. Aquellas palabras contenían el peso de años de orgullo profesional, el cansancio acumulado de innumerables vuelos y una pequeña, pero punzante, irritación hacia un país que no conocía y, por tanto, despreciaba. Friedrich llevaba más de 2 décadas surcando los cielos para la aerolínea más prestigiosa de Alemania. Desde sus días de cadete, le habían apodado la encarnación de la calma y la precisión, un piloto que se enorgullecía de un historial sin una sola mancha, sin un solo error. Por eso, precisamente por eso, aquel imprevisto le crispaba los nervios. Una leve falla técnica había surgido sobre el espacio aéreo de Estados Unidos. Afortunadamente, no se convirtió en un accidente, pero justo después de un aterrizaje de revisión y un nuevo despegue, la misma luz de advertencia se encendió de nuevo, un punto rojo desafiante en su panel inmaculado. En ese instante, una sola frase,
grabada a fuego en su mente durante su entrenamiento, cruzó su pensamiento: la máxima prioridad es la seguridad. No hay otra opción, tenemos que aterrizar en el aeropuerto seguro más cercano. La sugerencia de la torre de control llegó a sus oídos justo cuando 3 letras aparecieron en la pantalla de navegación: MEX. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Friedrich frunció el ceño instintivamente. ¿Por qué demonios tenía que ser México? En su mente, la imagen de México estaba congelada en el tiempo, una mezcla de clichés cinematográficos y noticias alarmistas. Un país de economía tambaleante, jóvenes sin futuro y un desorden endémico. Ese era el México que él conocía, o creía conocer. Su copiloto, Hans, con una voz que contenía una pizca de humor, rompió el tenso silencio. Bueno, no está tan mal, no. Podremos comer unos tacos de verdad. Pero Friedrich solo pudo esbozar una sonrisa amarga. Seguro. Un aeropuerto anticuado donde todo tomará una eternidad. Prepárate para el caos. A pesar de ese intercambio, sus manos se movían con la perfección de un autómata. Calculaba el combustible, leía la dirección del viento, confirmaba la ruta. Esa precisión profesional era su orgullo y, al mismo tiempo, el muro que protegía su corazón de cualquier incertidumbre. Afuera, un océano de nubes blancas se extendía hasta el horizonte. El sol se deslizaba lentamente sobre ellas, iluminando las alas plateadas de la aeronave con un resplandor casi divino. Hans señaló hacia adelante. Ahí está. Se empieza a ver tierra. En ese momento, un extraño presentimiento recorrió el pecho de Friedrich. Lo que vio fue una aproximación a la pista asombrosamente ordenada. Ni un solo avión fuera de lugar en las líneas de rodaje. Las luces de la pista formaban un collar de perlas perfectamente alineado. Todo era metódico, casi coreografiado, como si hasta la respiración del aeropuerto estuviera calculada. ¿Pero qué es eso?, se le escapó en un susurro. Jan se rió. Parece que en lugar de decepcionado, está sorprendido. Friedrich no respondió. Clavó la vista en los instrumentos, respiró hondo y posó suavemente el avión sobre la pista. Las llantas tocaron el asfalto. Un ligero temblor, y luego, el silencio. En ese instante, el muro de prejuicios que había construido durante años sufrió su primera grieta. Aún así, todavía no lo sabía. No tenía idea de que esa pequeña fisura estaba destinada a crecer hasta desmoronar por completo la estructura de su vida. El anuncio del aeropuerto resonó suavemente por los altavoces, y el acento del inglés le pareció, extrañamente, refinado y claro. Friedrich exhaló un suspiro casi imperceptible y dio el primer paso hacia la tierra mexicana que aún no conocía. El zumbido grave de los motores, que se apagaban lentamente, envolvía la cabina como el último latido de un corazón gigante. Friedrich mantenía la mirada fija en el panel de instrumentos, sintiendo la vibración de la aeronave en la punta de sus dedos. El indicador de combustible respondía con una leve demora. La luz de advertencia parpadeaba de nuevo. Un segundo encendido no era una coincidencia. Otro error. Llevamos 15 minutos desde el redespegue. La voz de Hans, su copiloto, estaba teñida de una tensión apenas contenida. Friedrich inspiró lentamente y asintió con un gesto corto y preciso. Mantén la calma, Hans. No podemos alarmar a los pasajeros. La seguridad es lo primero. Sus dedos se movían más rápido que sus pensamientos, siguiendo un protocolo grabado en su memoria muscular. Tomó el comunicador, estableciendo contacto con la torre de control en tierra. Solicitamos aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional más cercano debido a una falla técnica recurrente. La respuesta que llegó poco después selló su destino. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México confirma autorización para recibirles. Un chasquido de lengua, casi inaudible, escapó de sus labios. ¿Por qué México? Houston estaba más cerca, y su personal de mantenimiento era conocido. Pero el tiempo ya no estaba de su lado. Recibido. Nos dirigimos a México, respondió con brevedad, y comenzó a ajustar el curso hacia el sureste. La luz de los instrumentos bañaba la cabina oscura en un resplandor azul pálido. Afuera,
un manto de nubes grises cubría el cielo, y a lo lejos, el relámpago de una tormenta distante iluminaba el horizonte por un instante. Finas gotas de sudor perlaban su frente, y la presión de sus manos sobre los controles se intensificó. México, murmuró, y los recuerdos de su abuelo acudieron a su mente. Historias de la posguerra, de cómo Alemania y otras naciones lucharon por reconstruirse. Pero desde entonces, para él, México había quedado estancado en esa imagen, un país que se esfuerza mucho pero logra poco. Tecnología, cultura, todo aferrado a glorias pasadas. En su cabeza, México era una nación que había tocado techo y empezado a descender. Pero en el cielo, los prejuicios son inútiles. Solo la cruda realidad importa. Corrigiendo la ruta de vuelo. Viento del sureste, informó Hans. Friedrich devolvió la mirada al frente. Debajo de ellos se extendía una serena franja de mar. Al atravesar un claro en las nubes, vio un cúmulo de luces a lo lejos. El Aeropuerto Internacional Benito Juárez. ¿Es eso? Parecía una ciudad flotante en un mar nocturno. Las luces de guía estaban dispuestas con una regularidad impecable, y la línea recta de la pista era tan perfecta que le cortó la respiración. Había algo en la belleza de esa alineación, una voluntad humana palpable. Iniciando descenso. El rugido de los motores se atenuó, y el viento golpeó el vientre del avión. Velocidad estable. Descenso óptimo. Entendido. La aeronave se acercaba a tierra, silenciosa pero segura. En el borde de su campo de visión apareció la torre de control, y las líneas blancas de la pista se alargaban, cada vez más nítidas. Su precisión era tal que parecían trazadas con un compás. El tren de aterrizaje tocó el suelo. Un impacto sutil, un ligero temblor, pero el avión avanzó con la suavidad de un patinador sobre hielo. Todo, hasta la parada final, fue calculado y sereno. Aterrizaje completado. Magistral, capitán, murmuró Hans, impresionado. Friedrich asintió brevemente, pero sus ojos no se apartaban del panel de instrumentos. O más bien, no podía apartarlos. La forma en que las luces iluminaban la pista era, sencillamente, hermosa. No había ruido, no había caos. Los equipos de tierra se acercaban a la aeronave con movimientos eficientes, intercambiando señales con una calma profesional. No era la disciplina robótica que esperaba, sino la concentración silenciosa de artesanos. Qué extraño, se le escapó. Hans le preguntó, ¿qué cosa? Este aeropuerto no tiene ruido. Hans se rió. ¿Quieres decir que es tan silencioso que da miedo? No, respondió Friedrich, sorprendiéndose a sí mismo con sus propias palabras. Es que es hermoso. El aire nocturno de la Ciudad de México, fresco y sorprendentemente limpio, acarició su rostro. A lo lejos, una luz de guía más parpadeó, y al final de la pista, un trabajador de tierra hizo una leve inclinación de cabeza. En ese instante, lo sintió. Este país no estaba acabado. Pero en ese momento, aún no comprendía el verdadero significado de lo que percibía. No entendía que esa calidez, esa armonía en el movimiento, era la verdadera fuente de la fortaleza de México. En el instante en que sus pies tocaron la escalerilla, Friedrich se detuvo en seco. El aire nocturno, fresco y con un leve aroma a tierra mojada por la llovizna reciente, le acarició las mejillas. Pero lo que realmente cautivó sus sentidos fue la ausencia del tipo de ruido que esperaba. El estruendo ensordecedor de los motores, los gritos de los operadores, la cacofonía de las radios que había llegado a asociar con cualquier aeropuerto del mundo, aquí simplemente no existían. En su lugar, había un silencio vibrante, lleno de movimiento organizado y eficiente. Los miembros del equipo de tierra, sin decir una palabra innecesaria, se comunicaban con señales manuales y miradas de entendimiento, moviéndose con una fluidez que convertía su trabajo en una especie de danza. Era como observar una pintura en movimiento. ¿Pero qué demonios es esto? La pregunta de Friedrich se disolvió en la noche. A su lado, Hans soltó una risita. Definitivamente no es como nuestro hangar en Múnich. Aquí nadie grita. Al bajar de la escalerilla, dos miembros del personal de tierra,
vestidos con uniformes impecables, les dieron la bienvenida con una sonrisa genuina y un firme apretón de manos. Su gesto tenía la formalidad del protocolo, pero también transmitía una calidez humana inconfundible. Friedrich, por puro reflejo, enderezó la espalda. La cortesía de piloto internacional que había cultivado durante 20 años de carrera parecía, por alguna razón, encontrar un nuevo nivel de significado aquí. Uno de los técnicos se acercó y, en un inglés claro y pausado, le informó: «Capitán, hemos asegurado la aeronave. Nuestro equipo ya está investigando la causa de la avería. No se preocupen, están en buenas manos». Su voz era increíblemente tranquila, más parecida a la de un consejero que a la de un técnico reportando un problema. Al entrar en el edificio de la terminal, la mirada de Friedrich no dejaba de moverse, registrándolo todo. Un techo altísimo, suelos relucientes que reflejaban la luz como un espejo. Mirara donde mirara, no había ni una mota de polvo. El personal que se cruzaba con ellos sonreía discretamente y nadie obstruía el paso. Había mucha gente, pero poco ruido. Era increíble. ¿Esto es un aeropuerto? Parece más bien un hospital de lujo. O incluso más limpio, añadió Hans con un suspiro de admiración. Friedrich asintió en silencio. Los paneles informativos en las paredes, perfectamente iluminados, tenían un diseño moderno y elegante. No había ni un solo anuncio estridente. Era un espacio donde el orden se había vuelto visual. Y de repente, se dio cuenta de algo. Sentía una extraña nostalgia. Recordó su infancia, cuando su padre lo llevaba al antiguo aeropuerto de Tempelhof en Berlín. En aquellos días, un aeropuerto era el rostro de una nación, un símbolo de orgullo. Pero en la Europa actual, con la eficiencia y el beneficio como únicas prioridades, los aeropuertos se habían convertido en meros puntos de tránsito, fríos e impersonales. Sin embargo, aquí, en este aeropuerto mexicano, había un toque humano que creía olvidado. En ese momento, vio a una mujer del personal de limpieza moviendo un trapeador en el borde de un vasto corredor. Con cada pasada, una franja de luz corría por el suelo, que brillaba como un espejo. Nadie la observaba, pero ella limpiaba lenta y meticulosamente, como si estuviera protegiendo el espacio mismo. Friedrich se detuvo y la observó durante un rato. No era solo trabajo, no era solo una obligación. Era orgullo. Esa palabra apareció en su mente. Hans. Sí. Creo que aquí tienen algo que nosotros perdimos hace mucho tiempo. Hans se encogió de hombros, sonriendo. Qué poético te has vuelto, capitán. No es poesía. Es simplemente lo que este ambiente me hace sentir. Los dos continuaron hacia la sala de llegadas. Familias esperando con globos y carteles, ejecutivos hablando por teléfono, turistas extranjeros con mochilas. Todos mantenían una expresión tranquila, respetando un espacio personal invisible, pero aún así, se percibía una cálida sensación de comunidad. ¿Sería posible que el orden de este país no se mantuviera por leyes o por miedo, sino por empatía? Esa idea cruzó su mente como un relámpago. Quizás esa calidez no era un signo de debilidad, sino de confianza. Sin darse cuenta, Friedrich inspiró profundamente. El aire del aeropuerto era extrañamente transparente, no olía a máquinas, sino a un nuevo comienzo. Hans. ¿Qué pasa? Quizás he juzgado a este país muy equivocadamente. Hans le miró con cara de sorpresa. ¿Quieres que grabe eso? Podría ser histórico. Friedrich se encogió de hombros y sonrió. Pero detrás de esa sonrisa, un cambio que ni él mismo entendía del todo ya estaba brotando. Voy a descubrir el significado de esta calidez, pensó. La noche en la Ciudad de México era profunda y, extrañamente, acogedora. Cuando los llevaron al área de mantenimiento del aeropuerto, Friedrich se quedó sin palabras. Ante él se desplegaba una escena completamente distinta a la de cualquier otro hangar que hubiera conocido. No había el ruido ensordecedor que esperaba. El chirrido de los taladros, los gritos con órdenes, el caos sonoro que debería impregnar un espacio así, brillaba por su ausencia. El lugar estaba tan tranquilo como una biblioteca. Y, sin embargo,
el trabajo no se detenía. Al contrario, en medio de esa calma, todos se movían con un ritmo perfecto. Los técnicos se comunicaban con miradas. Un simple gesto con la cabeza era suficiente para transmitir un mensaje complejo. No hacían falta palabras como "pásame esa herramienta". Existía un diálogo silencioso, impregnado de años de confianza y entrenamiento compartido. Hans contuvo el aliento. Parece un escenario de ballet. Nadie tiene prisa. Friedrich asintió, de acuerdo. Aquí, el concepto de apresurarse parecía no existir. Uno de los ingenieros, un hombre de mediana edad con una sonrisa amable, se acercó con una tableta en la mano y comenzó a explicarles la situación con calma. La falla se debió a una lectura incorrecta del sensor de combustible. Ya hemos reemplazado la pieza y estamos realizando una comprobación final. En poco tiempo estarán listos para volar. El informe fue conciso, el tono de voz sereno. Pero en sus palabras había una convicción absoluta. No necesitaba adornar su explicación con jerga técnica para sonar seguro, su confianza emanaba del orgullo por su trabajo. Friedrich recordó los talleres de mantenimiento en Alemania. Allí, la precisión era ley, sí, pero detrás de esa fachada había montañas de papeleo, reuniones interminables para confirmar cada paso y un constante juego de culpas. La exactitud existía, pero el flujo era torpe y pesado. Los técnicos mexicanos, en cambio, parecían moverse en torno a un eje invisible llamado confianza. Nadie daba órdenes a gritos, nadie parecía recibirlas, y sin embargo, todos miraban en la misma dirección. ¿Acaso no hay un supervisor aquí?, se preguntó. Pero la respuesta llegó de inmediato. El espacio mismo era el supervisor. El flujo del trabajo, la disposición de las herramientas, incluso el ángulo de la iluminación, todo estaba diseñado para facilitar un movimiento intuitivo y correcto. La estructura guiaba a las personas para que eligieran la acción adecuada sin siquiera pensarlo. Era como si la propia organización del lugar guiara el corazón de las personas. Hans, observando a su alrededor, murmuró, ¿cómo es posible que se muevan con tanta perfección? Friedrich respondió en voz baja, probablemente porque no temen cometer errores. No trabajan para evitar fallos, sino para hacer un buen trabajo. Al decir esas palabras, él mismo se sorprendió. Hasta ahora, había creído que la perfección consistía en aplastar cualquier posibilidad de error. Pero en este país, la perfección parecía estar en el lado opuesto del miedo. Era una calma que nacía de la confianza, no del temor. El jefe de mecánicos se acercó, hizo una leve inclinación de cabeza y reportó, «Todo está listo, capitán». Friedrich lo miró incrédulo. Apenas 1 hora y media. En Alemania, esto habría llevado 3 días, susurró Hans. Friedrich sonrió amargamente. O quizás 1 semana. El jefe de mecánicos sonrió. Normalmente nos tomaríamos un poco más de tiempo, pero todo el equipo se puso las pilas para que no perdieran su siguiente conexión. No queríamos que se llevaran una mala impresión de nosotros. En esa simple frase no había presunción alguna, solo el deseo genuino de hacer lo mejor posible por un visitante. Había un significado en su trabajo que no podía medirse en eficiencia o salario. Friedrich pensó en silencio, en este aeropuerto no fluye el tiempo, fluye el espíritu. Entonces, al mirar de reojo, vio a Hans inclinando ligeramente la cabeza hacia los técnicos en señal de respeto. La comisura de los labios de Friedrich se curvó en una sonrisa. Hans, te estás volviendo mexicano. Es que inspiran respeto. Es algo que sale natural. En ese momento, las manecillas del gran reloj colgado en la pared del hangar se movieron, silenciosas, sin un solo tic-tac. Por alguna razón, le pareció un símbolo muy poderoso. El tiempo en este país avanzaba en silencio, pero con una precisión inquebrantable. Quizás más precisa y serena que en cualquier otro lugar del mundo. Afuera, en la pista, los primeros rayos del amanecer comenzaban a despuntar. La luz nocturna se desvanecía, y un suave tono dorado envolvía las alas del avión. Friedrich murmuró en su interior, lejos de estar decepcionado, ahora siento curiosidad por ver un poco más de este país.
Aún no sabía que ese pequeño sentimiento de curiosidad sería el comienzo de un cambio que alteraría el curso de su vida. Cuando terminaron las revisiones en el área de mantenimiento, la noche ya había dado paso a un nuevo día. El cielo de la Ciudad de México estaba despejado, de un azul tan puro que dolía a la vista. Bajo ese cielo sereno, el corazón de Friedrich todavía albergaba una inquietud inexplicable. La idea preconcebida de que una reparación era, por definición, un proceso largo y tedioso, se había hecho añicos. En apenas 90 minutos, habían pasado del diagnóstico al reemplazo de la pieza y a la verificación final. Y lo más asombroso era que no lo habían logrado con una velocidad frenética, sino con una rapidez serena. No era un trabajo hecho a las prisas, era el movimiento de personas para quienes la precisión se había convertido en una segunda naturaleza, como respirar. «Oye, Friedrich», dijo Hans a su lado, con una taza de café en la mano. «¿Cómo es posible que sean tan rápidos sin que nadie parezca estresado?» Friedrich reflexionó un momento antes de responder en voz baja. «Porque la velocidad no es su objetivo. Supongo que simplemente no tienen dudas en lo que hacen». Se sorprendió de sus propias palabras. Sin darse cuenta, su voz había pasado de ser la de un observador crítico a la de un estudiante. En ese momento, uno de los técnicos se les acercó a paso ligero. «Capitán, este es el informe final para su confirmación». En su mano sostenía el registro de mantenimiento, ya con el sello de completado. Sin embargo, en lugar de simplemente entregarle el documento, le explicó cada paso del proceso con sumo cuidado. En su voz, entre los números y los nombres de las piezas, había una calidez extraña. «La pieza que reemplazamos es de fabricación nacional. Tenemos un sistema para mantener siempre repuestos en el hangar». «¿Siempre repuestos?» «Eso debe ser muy costoso», comentó Friedrich. El técnico sonrió amablemente. «Sí, pero consideramos que no hacer esperar a alguien es también parte de la seguridad». «No hacer esperar a alguien es parte de la seguridad». Esas palabras le resonaron profundamente. En Alemania, le habían enseñado que la eficiencia consistía en eliminar lo superfluo. Pero aquí, en México, la consideración de no hacer esperar a otro parecía ser el núcleo mismo de la eficiencia. Después de firmar los documentos, los técnicos hicieron una profunda inclinación de cabeza y se retiraron en silencio. Mientras los observaba alejarse, Friedrich murmuró para sí: ¿es posible que un simple gesto transmita tanta confianza? Al lado, Hans estaba tomando fotos con su teléfono. «Esto es increíble. Nunca he visto un país tan organizado, ni en las fábricas ni en los aeropuertos. Nosotros creemos que estamos a la vanguardia, pero quizás México está en otra dimensión». Friedrich asintió en silencio. Cuando regresaron a la sala de espera, una empleada de la aerolínea ya los estaba esperando. Uniforme impecable, sonrisa serena y una mirada directa y respetuosa. «La reparación ha concluido. Como deben estar cansados, les hemos preparado esta sala de descanso privada para que la utilicen». En el momento en que se abrió la puerta de la sala, Friedrich contuvo de nuevo la respiración. Ante ellos se extendía un espacio tranquilo, digno de un hotel de lujo. Iluminación suave, paredes con acabados de madera, sillones reclinables perfectamente alineados. En una esquina, una cafetera de autoservicio y varias computadoras portátiles con una nota que decía: «Para su uso libre». «¿Esto es una sala de descanso de aeropuerto?» «Increíble. En nuestros aeropuertos, lo normal es que los bancos sean tan duros que te duelan las caderas», dijo Hans. La empleada sonrió amablemente. «Hemos preparado este espacio para que cualquier persona pueda descansar con total tranquilidad». «Cualquier persona». Esas palabras no sonaron como un simple eslogan de servicio, sino como el espíritu mismo de la nación. Friedrich se dejó caer en un sofá y exhaló profundamente. Por el rabillo del ojo, vio a un joven técnico corriendo para atender otro avión. En su espalda se percibía una mezcla de orgullo y serenidad. Cerró los ojos y murmuró para sus adentros: «Quizás la perfección reside en la serenidad». «Hans». «Sí. Si alguna vez vuelvo a este aeropuerto, quiero que sea como pasajero». «Vaya, qué raro. Nunca te había oído decir algo así».
Friedrich se rió. Pero en el fondo de esa risa, se dio cuenta de que estaba empezando a cambiar. No es que renunciara a su orgullo como alemán, pero sentía que la definición de ese orgullo se estaba reescribiendo poco a poco. Uno de los técnicos, en la salida, hizo una profunda inclinación de cabeza. Buen viaje. Que tengan un vuelo seguro. Esas palabras resonaron en sus oídos. Un vuelo seguro. No era un simple saludo, sino una oración compartida entre amantes del cielo. Friedrich se levantó y respondió en voz baja. Gracias. Creo que el cielo de su país llegará a ser el estándar del mundo. En ese instante, el rostro del técnico se iluminó con una sonrisa tímida y genuina. Al ver esa sonrisa, una certeza nació en el pecho de Friedrich. La fuerza de este país no reside en la ostentación. Y por eso, avanzan más firmemente que nadie. La luz de la mañana se reflejaba en las superficies metálicas del hangar. Al final de la pista, una bandera mexicana, blanca, verde y roja, ondeaba suavemente con la brisa. Esos colores quedaron grabados a fuego en su memoria. La mañana en el aeropuerto de la Ciudad de México era como estar dentro de una maquinaria perfectamente afinada. La luz que se filtraba a través de los enormes ventanales se extendía suavemente sobre el suelo blanco. En medio de esa calma, Friedrich recibió una noticia inesperada. Un mensaje de la central en Alemania. La empleada le tendió una tableta con un breve texto en la pantalla. Debido a mal tiempo en Alemania, el aeropuerto de Frankfurt está cerrado. Próximo vuelo disponible en una semana. Permanezcan en espera. Una semana, exclamó Hans, casi riendo. En otras palabras, tenemos vacaciones. Friedrich sonrió con amargura. De un aterrizaje de emergencia a unas vacaciones forzadas. La vida es realmente impredecible. La empleada continuó con amabilidad. Durante su estancia, por favor, utilicen esta llave de casillero y este pase para las instalaciones. Esperamos que puedan descansar y reponerse. Hans, impresionado, murmuró, con tanta amabilidad, es imposible quejarse. En la llave del casillero estaban grabados sus nombres. Hasta la textura del metal parecía cálida. Friedrich la hizo girar en su mano, pensando, un país donde la consideración se convierte en algo tangible. En el salón para personal del aeropuerto, los dos tomaron un café. El aroma tostado ayudó a que la tensión finalmente se disipara. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos encerrados una semana en el aeropuerto?, preguntó Hans con una sonrisa. No. Ya que estamos aquí, quiero ver un poco la ciudad, respondió Friedrich sin dudar. En el fondo de su corazón, algo estaba tomando forma. Quería comprobar este país con sus propios ojos. Como si leyera su mente, la televisión del salón mostraba imágenes turísticas de todo México. Las pirámides de Teotihuacán, las playas de Cancún, los cañones de Chihuahua y, finalmente, una panorámica de los rascacielos de la Ciudad de México. Las torres de cristal, reflejando la luz de la mañana, brillaban como una visión del futuro. ¿Y si nuestros prejuicios estuvieran equivocados?, musitó Friedrich. Hans respondió riendo, en ese caso, los únicos decepcionados seríamos nosotros mismos. Dejaron su equipaje y decidieron tomar el metro hacia el centro de la ciudad. En el momento en que pisaron el andén, los ojos de Friedrich se abrieron como platos. A pesar de ser hora pico, el movimiento de la multitud era fluido y ordenado. Nadie empujaba, nadie se quejaba. Cuando el tren llegó, la gente formó filas ordenadas para entrar. Dentro del vagón, la mayoría de los pasajeros miraban sus teléfonos en silencio. Increíble. Tanta gente y ni un solo ruido, susurró Hans. Friedrich asintió. Es como una coreografía. Todos parecen conocer su lugar. El tren se puso en marcha, y por la ventanilla se desplegaba un paisaje fascinante de rascacielos mezclados con barrios residenciales. Calles ordenadas, coches detenidos en los semáforos y peatones cruzando. Nadie corría, nadie se interponía en el camino de los demás. El significado de eficiencia es diferente en este país, dijo Friedrich en voz baja. En Alemania, llamamos eficiencia a reducir el tiempo. Pero aquí,
Parece que llaman eficiencia a reducir el caos. Hans asintió, intrigado. Reducir el caos. Tiene sentido. Quizás eso es lo que más energía consume. A través de la ventanilla, apareció el majestuoso Palacio de Bellas Artes. Su imponente arquitectura de mármol dejó a Friedrich sin aliento por un instante. Lo antiguo y lo nuevo coexistían con una belleza sorprendente. No era una ciudad que borrara su pasado, sino que lo abrazaba con esmero. ¿Construir el futuro sin destruir el pasado? ¿Será esa la forma de hacer las cosas en este país? Al llegar a su destino, un empleado de la estación, ya mayor, indicaba amablemente la salida. A todos les dedicaba la misma sonrisa serena. Ese pequeño gesto creaba una extraña sensación de seguridad en medio de la inmensidad de la ciudad. Los dos comenzaron a caminar por las calles de la capital. Hans, con su cámara en mano, Friedrich, observando el comportamiento de la gente. Personas esperando pacientemente el semáforo, ciclistas deteniéndose en los pasos de peatones y gente que se hacía a un lado al cruzarse, con una pequeña inclinación de cabeza. En este país, la cortesía es parte del tráfico, murmuró Friedrich. No es una regla, es una costumbre arraigada. Esas vacaciones inesperadas de una semana podrían convertirse en la lección más importante de su vida. El México a ras de suelo, invisible desde el cielo, se extendía ahora ante él, vibrante y lleno de sorpresas. A lo lejos, sonó la campana de una iglesia. Su eco pareció absorber el ruido de la ciudad, desvaneciéndose en la calma. En esa resonancia, por alguna razón, sintió que su corazón se aquietaba. Hans. Sí. Este país mueve el corazón de las personas con más precisión que cualquier máquina. Hans se encogió de hombros, sonriendo. Entonces estas vacaciones son como un trabajo, ¿no? Estamos investigando la precisión del corazón humano. Las risas de ambos se mezclaron con la suave brisa. Y más allá, una nueva sorpresa los esperaba en silencio. A mediodía, en el zócalo de la Ciudad de México, el flujo de gente era constante, pero la palabra aglomeración no parecía encajar. Las personas se apartaban ligeramente al cruzarse, moviéndose como si leyeran el espacio personal de los demás. Nadie empujaba, nadie chocaba. Existía una armonía ordenada, como si estuvieran conectados por hilos invisibles. Oye, Friedrich, llevo un rato pensando en algo, dijo Hans, ladeando la cabeza. Hay muchísima gente, pero nadie grita. Nadie parece irritado. Friedrich asintió. Es cierto. En Alemania, una estación en hora pico es un campo de batalla. Pero aquí, es como si todos respiraran al mismo ritmo. Al subir por las escaleras eléctricas de una tienda departamental, la gente se alineaba ordenadamente a la derecha, dejando el lado izquierdo libre para quienes querían subir caminando. Nadie daba indicaciones, pero el orden se mantenía de forma natural. No parecía una disciplina impuesta, sino el recuerdo de una amabilidad grabada en el subconsciente colectivo. Al salir a la calle, una anciana luchaba con una pesada maleta. Justo cuando Hans iba a ofrecerle ayuda, un joven mexicano se le adelantó. Con la camisa de su traje ligeramente sudada, le preguntó con voz amable, ¿la ayudo, señora? Y con la misma naturalidad con la que ayudaría a su propia madre, levantó la maleta. La anciana le agradeció con una profunda inclinación de cabeza, y el joven se despidió con un gesto similar. Apenas intercambiaron palabras. Solo existía un aire de entendimiento mutuo. Friedrich observó la escena en silencio. Algo se expandía en su pecho. En este país, la amabilidad no era algo excepcional, estaba disuelta en la cotidianidad, como el aire que se respira. Entraron en un café con vistas a la plaza. Mientras observaba a la gente pasar a través del cristal, Friedrich dijo en voz baja, ¿cómo es posible que haya tanta paz con tanta gente? No son las leyes, no son las normas. Hay otro mecanismo funcionando aquí. Hans, sorbiendo su café, respondió, quizás todos intentan no robarle el tiempo al otro. Tal vez esa es la raíz del orden en este país. En ese momento, en la mesa de al lado, a una mujer se le cayó el bolso. Las monedas rodaron por el suelo. Friedrich se levantó por instinto,
pero antes de que pudiera moverse, 3 personas a su alrededor ya se habían agachado para recoger las monedas. La mujer, apenada, dijo: «Ay, disculpen, qué pena». «No se preocupe», respondieron todos con una sonrisa. Y, como si nada hubiera pasado, el tiempo volvió a fluir en silencio. Hans, con una sonrisa de incredulidad, comentó: «Parece una escena de película». «¿Acaso tienen un guión?». Friedrich negó lentamente con la cabeza. «No, esto no es una actuación. Es que la capacidad de darse cuenta de los demás está integrada en su vida diaria». Mientras decía esto, miró por la ventana y vio a un grupo de personas esperando en un paso de peatones. Estaban en una fila ordenada y nadie se movió hasta que el semáforo se puso en verde. Empezaron a caminar solo después de que los coches se detuvieran por completo. Ese ritmo disciplinado le pareció extrañamente hermoso. Friedrich recordó que en Alemania también se respetan las reglas, pero a menudo es para evitar una multa. En México era diferente. Aquí, el deseo de no molestar a los demás parecía guiar las acciones. El corazón actuaba antes que la regla. La sociedad de este país se sostiene sobre el corazón de su gente. Las palabras brotaron de su boca de forma natural, y Hans asintió. Supongo que a eso le llaman calidez humana. Al atardecer, pasearon por el parque de Chapultepec. Unos estudiantes sentados en una banca terminaron sus bebidas y se llevaron las botellas vacías con ellos. Al verlos, Hans comentó en voz baja: «Nadie los está viendo, y aún así, hace lo correcto. Supongo que en este país el valor de una persona se mide cuando nadie la mira». Friedrich asintió en silencio. El viento mecía los árboles y la luz del atardecer proyectaba sombras alargadas en el suelo. Mientras contemplaba el paisaje sereno, murmuró para sus adentros: «Esta calma no se puede crear con entrenamiento. Es un milagro cultivado por una cultura llamada empatía». Esa noche, en la pequeña habitación de su hotel, abrió su diario. Escribió eficiencia nacida de la amabilidad, pero luego tachó la frase. No en inglés, ni en alemán, ni en español. Simplemente escribió una sola línea: «La serenidad humana es la fuerza de este país». Después de dejar la pluma, miró por la ventana. Las luces de los rascacielos parpadeaban y, a lo lejos, se oía el paso de un tren. La calma dentro de una metrópoli. Esa contradicción ya no le parecía extraña. El atardecer en la Ciudad de México teñía el cielo de tonos violáceos, reflejándose en las ventanas de los rascacielos y envolviendo la ciudad en un velo dorado. Friedrich y Hans estaban de pie frente al hotel que habían reservado, pero lo que encontraron fue algo completamente diferente a lo que imaginaban. «No hay recepción», murmuró Hans, frunciendo el ceño. En la puerta de cristal de la entrada, un letrero discreto indicaba: «Por favor, realice su check-in en esta terminal». Al entrar, se encontraron con una gran pantalla y un vestíbulo vacío. No había presencia humana, pero, extrañamente, tampoco se sentía frío. El sutil aroma verde de las plantas de interior añadía un toque de suavidad a la quietud del lugar. «¿Así son los hoteles en México?», preguntó Hans, medio en broma, mientras observaba la terminal. La pantalla táctil ofrecía opciones en inglés, alemán, francés y, por supuesto, español. Al seleccionar su idioma, una guía comenzó de inmediato. «Por favor, introduzca el nombre del huésped». La voz de la pantalla era amable, casi como si estuvieran hablando con una persona. Siguiendo las instrucciones, completaron el check-in en apenas 2 minutos. Una tarjeta de acceso fue emitida automáticamente, deslizándose desde una pequeña ranura con un suave sonido mecánico. «Demasiado rápido», musitó Friedrich. Sin recepcionista, sin tiempo de espera, sin nada. Era como estar en el futuro. Al abrir la puerta de la habitación, las sorpresas continuaron. La iluminación se encendió automáticamente gracias a sensores en el suelo, y la temperatura ambiente ya estaba ajustada a un nivel confortable. Sobre una mesa junto a la ventana, una tableta mostraba la temperatura exterior, el nivel de congestión del tráfico en tiempo real y recomendaciones de restaurantes cercanos. Pero lo más impresionante era que todo estaba diseñado como una extensión de la amabilidad. No era frío ni excesivo. Se sentía una sensación de seguridad,
como si alguien, en algún lugar, hubiera pensado en todo para ellos. Friedrich, esto lo ha hecho una persona, ¿verdad?, dijo Hans, riendo. Claro que sí. Pero, ¿cómo puede ser tan cálido si es tan silencioso? Friedrich se sentó en la cama y respondió lentamente. En este país, la comodidad no está por encima de la conveniencia. La conveniencia existe para crear comodidad. Hans guardó silencio por un momento ante sus palabras y luego se rió. Te has convertido en un poeta, capitán. Quizás. Pero es que este ambiente me hace pensar así. Por la noche, salieron a dar un paseo. Cerca del hotel había una tienda de conveniencia, y se detuvieron en la entrada. Las puertas automáticas se abrieron sin hacer ruido. Al entrar, una joven empleada los saludó con una voz alegre: «Buenas noches, bienvenidos». En ese instante, Friedrich sintió una extraña sensación. Acababa de estar en un mundo automatizado y sin gente, y esa sola frase le devolvió la calidez al mundo. Tomó una bebida y se formó en la fila para pagar. En el mostrador, una máquina de autopago brillaba silenciosamente. A su lado, la empleada ofrecía indicaciones con amabilidad. Puede pagar usted mismo en la máquina si gusta, o yo le cobro, como prefiera. La amabilidad de dar a elegir. Friedrich sintió que esa era la esencia del servicio en este país. Al salir, el aire nocturno les acarició el rostro. Bajo una farola, un hombre mayor manejaba su teléfono con destreza para llamar a un taxi a través de una aplicación. No parecía dudar, el movimiento de sus dedos era seguro y acostumbrado. ¿Viste eso, Hans? Sí. Hasta la gente mayor domina la tecnología. En este país, la edad no es una barrera para el progreso. Al decir eso, Friedrich tuvo una certeza. El futuro de México no pertenecía solo a los jóvenes. Aquí, los ancianos también formaban parte de la tecnología, viviendo junto a ella. De regreso al hotel, en un semáforo, vieron a un grupo de escolares cruzando la calle en fila india. Sombreros amarillos, pasos uniformes. La maestra que los guiaba levantó una mano, y el conductor de un coche le respondió con una leve inclinación de cabeza. Nadie tenía prisa, nadie daba órdenes. El flujo se creaba a partir de la confianza mutua. Friedrich murmuró, casi para sí mismo: Hans, quizás esto es lo que de verdad significa ser un país avanzado. No es la tecnología, es la madurez del corazón. La voz de Hans se disolvió en el viento nocturno. Las puertas automáticas del hotel se abrieron de nuevo en silencio. Un vestíbulo sin gente, pero donde, sin duda, perduraba la consideración de alguien. La luz de la habitación se encendió automáticamente, y su cálido resplandor iluminó el pecho de Friedrich. Pensaba que era un país anclado en sus glorias pasadas, murmuró como si hablara solo. Pero este país camina silenciosamente hacia el futuro. Se acercó a la ventana y miró el cielo nocturno. A lo lejos, la luz de un avión parpadeaba, desapareciendo lentamente en el horizonte. Esa luz se parecía a su propio corazón. En medio de la oscuridad, comenzaba a iluminar una nueva dirección. A la mañana siguiente, el cielo de la Ciudad de México estaba cubierto por una fina capa de nubes grises. Sin embargo, esa penumbra tenía una extraña y serena belleza. La cortina automática de la habitación del hotel se abrió, inundando el espacio con una luz tenue. Friedrich se asomó a la ventana y observó la calle. El paso de la gente que iba a trabajar era constante, sin un solo movimiento innecesario. Parecía como si toda la ciudad fuera un único reloj. ¿A dónde vamos hoy?, preguntó Hans, estirándose en la cama. A cualquier parte. El objetivo no es el destino, sino la observación, respondió Friedrich con una leve sonrisa. En este país, solo caminar ya es un aprendizaje. Salieron del hotel y se adentraron en una zona residencial. A unas pocas calles de la avenida principal, encontraron los sonidos tranquilos de la vida cotidiana. El zumbido de una lavadora, la risa de un niño, el chirrido de los frenos de una bicicleta. Todo era apacible, todo era agradable. No era ruido, sino la respiración de la vida fluyendo por la ciudad. Al doblar una esquina, vieron un pequeño local. El letrero solo decía lavandería automática.
pero su aspecto era diferente. A través de una gran ventana, vieron hileras de lavadoras y secadoras de última generación, perfectamente alineadas. Pero lo que realmente cautivó a Friedrich fue la quietud de la escena. Dentro había varios clientes, estudiantes, un ama de casa y un hombre de mediana edad. Todos pasaban el tiempo en silencio. Un joven, que parecía universitario, estaba sentado frente a su lavadora, estudiando con unos auriculares puestos y un cuaderno abierto. Increíble. Estudia mientras lava la ropa, murmuró Friedrich. Hans se rió y empujó la puerta. Entremos. Parece que veremos algo interesante. Al entrar, un suave aroma a suavizante flotaba en el aire. El sonido de las lavadoras girando creaba un ritmo bajo y constante, como el de las olas del mar. Junto a las paredes había mesas y sillas, con enchufes y un letrero de Wi-Fi gratuito. Incluso había una máquina de café, dándole al lugar el aspecto de una pequeña cafetería. Bienvenidos, resonó una voz automática amablemente. No había empleados a la vista. Aún así, el lugar estaba sorprendentemente limpio y ordenado. ¿Cómo puede estar tan limpio si nadie lo supervisa?, exclamó Hans. Friedrich se acercó al estudiante. ¿Estás estudiando aquí? El joven se quitó los auriculares y asintió con una sonrisa. Sí. Como tengo tiempo hasta que termine la colada, aprovecho para hacer los deberes. En su tono no había presunción alguna, lo decía con total naturalidad. ¿Este lugar también sirve para estudiar? Bueno, sí. Hay enchufes, Wi-Fi y es tranquilo, así que puedo concentrarme. A veces estoy más a gusto aquí que en casa. Friedrich no pudo evitar sonreír. Lavar la ropa y estudiar en el mismo espacio. Era el símbolo de la eficiencia. Pero el joven negó con la cabeza. Más que eficiencia, es no desperdiciar el tiempo. En México, es importante cómo usas el tiempo de espera. Esas palabras resonaron profundamente en Friedrich. Cómo usar el tiempo de espera. Era una filosofía que también se aplicaba a su trabajo en los cielos. Al mirar a su alrededor, vio que los demás clientes también pasaban el tiempo tranquilamente. Una mujer mirando su teléfono, un hombre leyendo un libro. Nadie interfería en las actividades de los demás. Y lo más extraño, nadie robaba nada. En Alemania, los costosos equipos de un lugar así, o la ropa olvidada, probablemente no durarían ni unas horas. Pero en México, todo estaba protegido por una confianza invisible. Hans se rió, asombrado. No hay cerraduras y nadie roba nada. Friedrich respondió con calma, no es que no roben. Es que ni se les pasa por la cabeza. Después de decir esto, miró por la ventana. La gente caminaba por la calle en silencio, y en la acera, iluminada por el atardecer, no había ni un solo papel tirado. Ese paisaje ordenado le pareció la cultura misma hecha visible. La lavadora terminó su ciclo y el estudiante sacó la ropa en silencio. Mientras doblaba cada prenda cuidadosamente, hizo una leve inclinación de cabeza y salió del local. No iba dirigida a nadie en particular, era un gesto de pura costumbre. Al ver esa escena, Friedrich suspiró. En este país, el orden no nace de las reglas, sino de las personas. Al salir, un suave crepúsculo descendía sobre la ciudad. A lo lejos, sonó la campana de un paso a nivel, y las farolas comenzaron a encenderse, una tras otra. Hans se encogió de hombros. Lo que en México es normal, para nosotros podría ser un ideal. Friedrich asintió en silencio. El avance de este país no es una invención extraordinaria. Es la calidad de su vida cotidiana la que está evolucionando. En sus ojos ya no había prejuicios ni arrogancia. Solo un puro respeto y un poco de admiración. Y en su pecho, brotó un pequeño deseo, quiero ver más del futuro de este país. A lo lejos pasó un tren y el viento le acarició el rostro. Y ese viento, por alguna razón, olía a cielo. A la mañana siguiente, una fina capa de nubes de lluvia cubría el cielo. Con el eco de la serena admiración del día anterior todavía en su pecho, Friedrich se enfrentó a una pequeña ansiedad. La razón era simple, su teléfono móvil había muerto.
Por más que presionaba el botón de encendido, no había respuesta. Lo conectó al cargador, pero la pantalla permaneció obstinadamente negra. No puede ser. Funcionaba perfectamente hasta ayer. Friedrich frunció el ceño y volvió a presionar el botón con más fuerza, pero el dispositivo no dio señales de vida. Otra vez, suspiró Hans a su lado. Primero el avión, ahora el teléfono. ¿No será una señal de que debemos volver a Alemania? No digas eso, replicó Friedrich con una sonrisa forzada, pero por dentro sentía pánico. En ese teléfono estaba todo, los contactos de la aerolínea, los datos de vuelo y, lo más importante, las fotos de su familia. Pensó en volver al aeropuerto, pero por si acaso, decidió pasar primero por la recepción del hotel. La empleada de turno lo recibió con una sonrisa amable. ¿Tiene problemas con su teléfono? Friedrich asintió, y ella inmediatamente tomó el teléfono y llamó a alguna parte. En el aeropuerto hay un centro de reparaciones de emergencia. Enviaré a alguien para que los lleve. ¿Un centro de reparaciones? ¿Dentro del aeropuerto?, preguntó Friedrich, incrédulo. Sí. Se instaló para ayudar a los turistas. Es compatible con modelos de todas las marcas. Apenas 15 minutos después, apareció un empleado. Con una sonrisa serena, les dijo en inglés, los llevaré al aeropuerto. Estoy seguro de que podemos reparar su teléfono. El centro estaba en un rincón del aeropuerto Benito Juárez. A través de un cristal, se veía a varios extranjeros esperando. Había un viajero europeo con una maleta, una familia asiática y un hombre de mediana edad tomando un café mientras esperaba. Parece la sala de espera de un médico, murmuró Hans. El empleado habló con la recepcionista y le entregó el teléfono de Friedrich. Este es. No enciende. La mujer de la recepción sonrió amablemente. Déjeme ver. Probablemente sea un problema de voltaje en la placa base. Si esperan, podemos repararlo en aproximadamente 1 hora. ¿En 1 hora? Friedrich abrió los ojos de par en par. En Alemania, una reparación así tardaba semanas. Y la idea de que se la hicieran en el propio aeropuerto era inaudita. Se sentaron en un sofá de la sala de espera y les ofrecieron una taza de té caliente. Es cortesía de la casa. Por favor, pónganse cómodos mientras esperan. La sonrisa del personal le llegó al corazón. Pronto, desde el fondo del taller, se oyó el sonido de las herramientas. Friedrich observó el proceso a través del cristal. El técnico llevaba guantes blancos y manejaba piezas diminutas bajo un microscopio con sumo cuidado. Parecía un joyero trabajando. Hasta sus herramientas eran silenciosas, no había un solo movimiento en vano. Menos de 1 hora después, la recepcionista regresó. Listo. La reparación está completa. La pantalla del teléfono se iluminó y apareció la pantalla de inicio. Friedrich contuvo el aliento. Es increíble. Tan rápido y funciona perfectamente. La empleada hizo una leve inclinación de cabeza. Hacemos todo lo posible para que cada viaje sea seguro y tranquilo. Para que cada viaje sea seguro y tranquilo. Esa frase le llegó directamente al corazón. Jan se rió. Igual que con el avión. El objetivo es la tranquilidad. La seguridad es solo el resultado. Friedrich asintió profundamente. Es cierto. En Alemania, creamos reglas por seguridad. Pero aquí, crean sistemas para dar tranquilidad a la gente. Cuando fue a pagar la reparación, el coste fue mucho menor de lo que esperaba. Ante su sorpresa, la recepcionista dijo, más importante que el dinero es que nuestros clientes se vayan con una sonrisa. En ese instante, Friedrich tuvo una certeza. La tecnología de este país se usa para servir a las personas. Mientras guardaba el teléfono en el bolsillo de su chaqueta, murmuró, no reparan máquinas, reparan la ansiedad de la gente. Al salir, el personal del centro de reparaciones se despidió con una profunda inclinación de cabeza. Al ver esa imagen, algo en el pecho de Friedrich se derritió. No era prejuicio, no era orgullo, sino un sentimiento mucho más sincero. Al salir del aeropuerto, la lluvia había cesado.
Un arco iris se dibujaba sobre la pista, y el sol volvía a asomar. Un haz de luz iluminó las alas de un avión, y le pareció como si el cielo le estuviera diciendo: «Este es el cielo de México». Hans. ¿Qué pasa? Ya no creo que pueda volver a decir: «Qué decepción, México». Hans sonrió y le dio una palmada en el hombro. Ya era hora de que te dieras cuenta. No conocíamos el verdadero significado de las cosas que dábamos por sentadas. Los dos se quedaron un rato contemplando el arco iris. Soplaba una brisa suave y, a lo lejos, se oía el sonido de un avión despegando. Fue como el despegue de su propio corazón. A la mañana siguiente, la Ciudad de México amaneció despejada de nuevo, con una frescura que no dejaba rastro de la lluvia del día anterior. Por la ventana, el flujo de gente que iba a trabajar se movía a un ritmo constante. Ni un solo claxon. Personas y coches parecían respirar en la misma armonía. Friedrich tomó un periódico en el vestíbulo del hotel. En la portada, un artículo sobre inteligencia artificial y robótica en México. El titular decía: México, el país que evoluciona en silencio. Evoluciona en silencio. Esas palabras le calaron hondo. Parecía que todo lo que había vivido en los últimos días se resumía en esa frase. Hans, vamos. Hay que salir. ¿A dónde? A escuchar el sonido de la ciudad. Con eso, los dos se subieron al metro. El interior del vagón era sorprendentemente silencioso. La gente miraba sus teléfonos o leía, pero nadie levantaba la voz. La luz del túnel que pasaba por la ventana marcaba un ritmo constante, como el de un latido. Hans susurró: nadie habla, pero no es incómodo. Es un silencio cálido. Friedrich asintió. No es un silencio por educación. Es un silencio para dar tranquilidad a los demás. El tren se detuvo y se bajaron en una estación del centro. Al salir a la calle, una mezcla de luces de neón y sonidos electrónicos los envolvió. Pero, extrañamente, hasta ese caos parecía ordenado. Era un desorden organizado, bullicioso pero amable. Frente a una tienda, un robot de última generación daba indicaciones a los turistas. Al verlo, Hans exclamó: «Una máquina saludando». Y lo hace con una sonrisa. «No, te equivocas», dijo Friedrich, negando con la cabeza. No es una sonrisa programada. Es el resultado de pensar en que haría feliz a una persona. Es un diseño pensado desde la empatía. En ese instante, algo hizo clic en su mente. El personal de reparaciones del aeropuerto, el estudiante de la lavandería, la terminal automática del hotel. Nada de eso era tecnología para reemplazar a los humanos. Era tecnología para apoyar a los humanos. Mientras caminaban, murmuró: México pone el corazón entre las máquinas y las personas. Por eso sus máquinas no son frías. Entraron en un parque. Oficinistas en su hora de almuerzo comían tranquilamente en los bancos. Nadie dejaba basura, e incluso sus risas eran suaves. El viento soplaba entre los árboles, haciendo susurrar las hojas. El sonido era agradable, como parte de la naturaleza. Friedrich se sentó en un banco a la sombra y sacó su cuaderno. Escribió: en la calma hay orden. En el orden hay empatía. En la empatía hay innovación. Después de escribir, cerró lentamente la página. Hans. Sí. ¿Cuánto tarda en Alemania terminar una obra en el aeropuerto? 3 meses. A veces, 6. En México, tardaría una semana. ¿Por qué crees eso? Porque lo harían en silencio. Nadie buscaría destacar, pero cada uno asumiría su responsabilidad. Hans se rió. Hablas como un mexicano más. Quizás. Por la tarde, regresaron al aeropuerto Benito Juárez. El vuelo de Friedrich había sido reprogramado. Al llegar, vieron a los técnicos revisando la aeronave en silencio. Su trabajo era increíblemente silencioso, pero preciso. Nadie gritaba, un simple gesto bastaba para comunicarse. Hans murmuró: no hay ruido, pero el trabajo avanza. Es como una orquesta. Friedrich sonrió.
Sí. La calma no es la ausencia de sonido. Es el sonido de la confianza. La revisión terminó y llegó la hora de embarcar. Al entrar en la cabina, se sentó en el asiento del capitán y acarició lentamente el panel de instrumentos. Creo que he aprendido algo en este país. ¿El qué?, preguntó Hans. Que la evolución no ocurre con grandes estruendos. Crece en silencio, en lugares que no se ven. El motor del avión comenzó a rugir suavemente. La pista de despegue de la Ciudad de México se extendía ante ellos. Para él, también era el camino de un nuevo comienzo. Friedrich tomó el micrófono y se comunicó con la torre de control. Aquí Barnaud. Listos para el despegue. El avión aceleró en silencio, y luego, flotó suavemente en el aire. Abajo, se veía la traza de la Ciudad de México. Sus líneas ordenadas, sus manchas de verdor. Entrecerró los ojos y murmuró en su interior, la fuerza de este país reside en su calidez. Y en el momento en que superaron las nubes, la luz de la mañana envolvió el avión. En medio de ese brillo dorado, Friedrich sonrió. Las palabras que una vez pronunció se desvanecieron como un recuerdo lejano. ¡Qué decepción, México! Esa frase nunca más saldría de su boca. La mañana en el aeropuerto Benito Juárez era tan ordenada que parecía un ritual. El cielo que se extendía más allá de la pista estaba despejado, y hasta el contorno de las nubes lejanas se dibujaba con una nitidez asombrosa. En la cabina de mando, Friedrich se ajustó el cuello del uniforme y se miró a los ojos en el reflejo de un instrumento. En el fondo de su mirada ya no quedaba ni rastro de la antigua arrogancia. En su lugar, había una certeza: voy a volver a confiar en el cielo. Un técnico se acercó e, inclinando levemente la cabeza, le dijo: «Buenos días, capitán. Las áreas que revisamos ayer están en perfectas condiciones». Su voz era grave, serena y llena de una confianza sólida. Friedrich le devolvió el gesto con una profunda inclinación de cabeza. «Gracias. Su trabajo es realmente perfecto». El técnico sonrió, un poco sorprendido, y respondió en voz baja: «No es perfecto, pero siempre aspiramos a la excelencia». Friedrich asintió para sus adentros. «Cierto. No la perfección, sino la excelencia. Esa es la actitud de este país». Al salir a la pista, la luz de la mañana teñía el avión de un tono dorado. Hans, ya sentado en el asiento del copiloto, comentó: «Capitán, nunca pensé que te gustaría tanto México». «Ni yo», respondió Friedrich con una sonrisa. «Pero una vez que conoces la calidez de este país, ya no puedes volver a los lugares ruidosos y fríos». Hans entrecerró ligeramente los ojos y miró por la ventana. Hasta el interior del aeropuerto es ordenado. El movimiento de la gente es fluido. Es un trabajo hermoso. Eso es porque trabajan pensando en alguien que no ven. ¿Qué quieres decir? Los técnicos, el personal de limpieza, los empleados. Todos trabajan para la siguiente persona que usará ese espacio. Y cuando eso se acumula, todo el país adquiere este ambiente. Hans suspiró y sonrió en silencio. Puede que en Alemania hayamos olvidado eso. El motor rugió y las luces del panel de instrumentos se encendieron débilmente. Las luces de guía de la pista formaban un camino de luz, y el cielo azul que se extendía al final los invitaba a partir. Capitán Friedrich Barnaud, autorizado para el despegue, resonó la voz de la torre de control. Empujó el acelerador y el avión comenzó a moverse lentamente. Las ruedas se deslizaron sobre el asfalto y, con cada segundo de aceleración, su corazón latía más fuerte. En el instante en que el avión se elevó en el aire, una oleada de emoción le recorrió el pecho. Al atravesar las nubes, la luz del sol inundó la cabina. Era como una bendición para un nuevo cielo. Hans. Sí. En este viaje, he recordado el significado de volar. ¿Y cuál es? No es solo llevar a la gente a su destino. Es transportar la tranquilidad y la confianza de las personas. Hans asintió en silencio. En ese silencio fluía una comprensión mutua que no necesitaba palabras. El avión siguió ascendiendo,
y bajo ellos se extendió el contorno del vasto territorio mexicano. Las cimas de los volcanes brillaban a lo lejos y las ciudades costeras se veían diminutas. Friedrich respiró hondo y repitió una frase en su interior: la calidez es madurez. Horas más tarde, entraron en el espacio aéreo alemán. La radio cambió al alemán y una voz familiar llegó a sus oídos: aquí Frankfurt Control. Bienvenidos a casa, capitán. Friedrich sonrió y respondió: danke. Pero su corazón seguía en el cielo del este. Tras aterrizar, fue convocado a la sala de reuniones del aeropuerto. Sus colegas capitanes lo recibieron con café en mano para darle la bienvenida. Hemos oído que tuviste un aterrizaje de emergencia en México. ¿Qué tal? ¿Un país caótico y aburrido? Ante las palabras jocosas, Friedrich negó lentamente con la cabeza. No. Es un país que arde en silencio. ¿Arde? No levantan la voz, no presumen de sus logros. Simplemente construyen su día a día a la perfección. Y eso es más fuerte que cualquier crecimiento ostentoso. La sala se quedó en silencio por un momento. Había un eco de convicción en sus palabras. En México vi una evolución silenciosa. No es eficiencia. Es la consideración por los demás lo que impulsa al país hacia adelante. Sus compañeros se quedaron sin palabras y simplemente asintieron. Alguien dijo en voz baja: tu historia da un poco de envidia. Friedrich sonrió amablemente y miró por la ventana. A lo lejos, un avión ascendía. La estela blanca de sus alas brillaba, recordándole la luz de la mañana que había visto en México. Se levantó lentamente y sacó su cuaderno. Allí estaba la frase que había escrito en el aeropuerto: la serenidad humana es la fuerza de este país. Mirándola, murmuró para sus adentros: algún día, quiero traer esta calidez a Alemania. Días después, solicitó de nuevo un vuelo con destino a la Ciudad de México. Cuando su superior le preguntó el motivo, respondió con una sola frase: quiero volver a volar en el cielo de México. En sus ojos ya no había dudas ni vacilaciones. Solo una serena pasión. El avión partió de nuevo hacia el este. Más allá del cielo azul que se abría paso, lo esperaba México, el país que había cambiado su corazón. Y ahora, él estaba convencido: la verdadera evolución no reside en el ruido, sino que late, fuerte y clara, en la calidez y la honestidad de las personas. ¿Qué te ha parecido este video? Por favor, comparte tus valiosas opiniones y comentarios. No olvides suscribirte al canal y darle al botón de me gusta. También te agradeceríamos mucho si decides apoyarnos a través de un donativo. Gracias por vernos hasta el final.